La anestesia regional hemos dicho que puede ser neuroaxial, que puede ser bloqueo de plexos, puede ser bloqueos locales y demás. Lo que más nos interesa para efectos de la clase y del examen y demás, lo más común es la anestesia neuroaxial, que es un tipo de anestesia regional. Es la anestesia que se coloca a nivel de la columna. Esta puede ser intradural o extradural, dependiendo de si atravesaron o no la dura madre. Para eso veamos el cuadrito que está a la derecha, donde vamos a recordar cuáles son las capas para llegar al espacio intradural. Viendo de afuera hacia adentro, no sé si alcanzan a ver las vértebras, por el color de repente no, aquí lo dibujo, vértebra 1, vértebra 2, apófisis, ¿no? Las apófisis de las vértebras. Y entre la vértebra y su apófisis pasa el canal espinal. Muy bien, ahí está. Entonces, de afuera hacia adentro, ¿qué capas atravesamos? La piel, lo más externo, luego vienen esas bolitas rojas que corresponden a la grasita, ¿no? Tejido celular subcutáneo. Hasta ahí fácil. Luego empiezan los ligamentos. ¿Cuál es el ligamento más externo? El que une las puntitas de las apófisis, los ligamentos supraespinosos. Este es el primer ligamento que se atraviesa. Luego viene una seguidilla de ligamentos que pasan por entre las apófisis y se llaman interespinosos. Entonces, primero atravesamos el supraespinoso y luego los interespinosos. ¿Ya? Y finalmente un tercer ligamento que ya se encuentra más interno, que está de color amarillo, que recibe el nombre de ligamento amarillo. Entonces, piel, tejido celular subcutáneo, supraespinoso, interespinoso y ligamento amarillo. Con eso, al haber atravesado el ligamento amarillo, se encuentran ya en el espacio extradural. Ese espacio blanco entre la línea amarilla y la línea negra. Ese es el espacio extradural y ahí se coloca la anestesia extradural. ¿Ya? ¿Cuál es la siguiente capa? Negra, la dura madre, que envuelve a la médula espinal y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si atravesamos la dura madre, ya estamos en el espacio intradural. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la anestesia neuroaxial que tenemos ahí a la izquierda en el cuadrito, la anestesia neuroaxial puede ser de dos tipos, dependiendo si atraviesa o no la dura madre. Puede ser intradural o puede ser extradural. ¿Ya? Pero no les van a preguntar así, les van a poner sinónimos. A la anestesia intradural también se le conoce como anestesia raquídea o llamada también espinal. Raquídea o espinal es lo mismo que intradural, o sea, atravesó la dura madre. Y la extradural se le conoce también como anestesia epidural o peridural, son los sinónimos que usamos. ¿Ya? Evidentemente, por cuestión lógica, ¿cuál de las dos anestesias es más complicada? Trae más toxicidad, más complicaciones. La intradural, porque está en contacto con el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Entonces, trabajamos ese tipo de anestesia primero, la anestesia intradural raquídea espinal. ¿Qué fármacos se suelen usar aquí en la anestesia intradural? Lo que dijimos hace un rato, anestésicos locales, lidocaína, bupivacaína, entre otros. ¿Ya? ¿Qué complicaciones suelen traer? Pues bien, la complicación más frecuente de la anestesia regional neuroaxial es la cefalea postpunción dural. Esta es la complicación más frecuente. El hecho de que se punce la dura madre, esa línea negra, hace que se irrite y esto genera cefalea después de la cirugía. Pero es una complicación relativamente benigna, por lo que a veces ni caso le hacen. El paciente aguanta, debe ser por la cirugía, ¿no? Aguanta su dolor de cabeza días, pero duele, pues. Bien molestoso. No es grave, no se va a morir por la cefalea. Pero ¿cuáles son complicaciones más importantes, en todo caso más severas? Las que están en relación al bloqueo simpático. Entre ellos, la bradicardia, la hipotensión y la vasodilatación. De estos, ¿cuál es el más frecuente? La hipotensión. La hipotensión es el segundo en frecuencia después de la cefalea, pero cuando nos preguntan en los exámenes cuál es la complicación más frecuente, muy pocas veces nos ponen cefalea. Entonces, como no nos ponen cefalea, tenemos que marcar como más frecuente la hipotensión, ¿ya? Pero si les ponen cefalea como parte de las complicaciones en frecuencia, tienen que marcar cefalea, ¿ya?
Muy bien. Además puede haber bradicardia, sobre todo si es que la punción es muy alta, si es que la punción intradural ha sido entre las vértebras torácicas generalmente. ¿Qué más puede haber? Retención urinaria, náuseas, vómitos, hematomas, prurito, parestesias. Después de la cirugía se han visto que los pacientes están con frío en las piernas, temblando, que no pueden orinar, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? Puede haber disnea, sobre todo cuando va en relación a la bradicardia, cuando la punción es muy alta. Puede haber infección de la zona, meningitis y demás, si es que introducen algún germen. Entonces, resaltamos como puntos más importantes de esta parte la cefalea y la hipotensión. Entonces, en relación a estas complicaciones es que se dan las contraindicaciones. ¿Ya? La anestesia intradural tiene contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. ¿Cuáles son contraindicaciones absolutas? En principio, rechazo el paciente, no quiere, tiene miedo y no les autoriza que le hinquen la espalda. Ni se les ocurra ponerle una anestesia intradural si el paciente no les ha autorizado. No, nada, que primero lo duermo, no se va a dar cuenta, nada. Si no lo ha firmado, ni le pongan, porque si es que por ahí se muere por algún motivo, se van a ir. Estamos presos todos, cirujano, anestesiólogo, todo el mundo. ¿Ya? Rechazo del paciente es la más importante. Luego viene ya las infecciones en el sitio de inyección. Si está infectado, pues le van a meter un germen, va a ocasionar una meningitis. La hipovolemia, esto es importantísimo, una de las contraindicaciones más importantes. ¿Por qué a un paciente hipovolémico no le pueden hacer una anestesia intradural? Porque causa hipotensión. Y si ya está hipovolémico y le ponen un fármaco en la columna, va a generar más hipotensión, puede llevar al shock. ¿Ya? Si que tiene coagulopatías, va a generar hematomas grandes, enfermedades neurológicas, incremento de la presión intracraneana. Ustedes se acuerdan del internado. No hacían funciones lumbares si es que el paciente estaba con hipertensión endocraniana, ¿no? Porque lo enclavaba. Entonces, hipovolemia, incremento de la presión, ténganlo en cuenta. Esas son las contraindicaciones absolutas. Y el rechazo, por supuesto, ¿no? Y contraindicaciones relativas, que hay una infección en una zona distante, a donde van a punzar, que desconozcan la duración de la cirugía. O sea, van a entrar de repente por un trauma abdominal y no saben cuánto va a durar la cirugía, no tienen idea de lo que van a encontrar. En ese caso, tienen que optar de preferencia por una anestesia general, ¿ya? Porque si no, la duración de la regional va a ser muy poquita y no les va a ayudar mucho. Muy bien. Tener cuidado con los bloqueos por encima de la sexta vértebra torácica. ¿Por qué? Porque si es que hay enfermedades cardíacas puede complicarse. No olviden que da bradicardia como parte de sus complicaciones. Entonces, tener cuidado con los bloqueos por encima de T6. Es una contraindicación relativa. La cifoescoliosis, la escoliosis, las artritis no son ningún tipo de contraindicación. Ya un paciente con escoliosis igualito le pueden poner su anestesia regional. No hay ningún problema. ¿Ok? Y listo. Entonces, ¿qué datos importantes de acá? Acuérdense de la parte anatómica, los ligamentos que se atraviesan, las complicaciones más frecuentes, la cefalea y la hipotensión y sus respectivas contraindicaciones. ¿Ok? Ahora, esto es respecto a la anestesia intradural. ¿Y la extradural? La extradural es un poco más benigna porque no tiene contacto con el líquido cefalorraquídeo, por lo tanto no va a ir hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso central. Sin embargo, ocasionalmente se puede punzar la dura madre. Ustedes quieren quedarse en el espacio extradural, pero accidentalmente punzan la dura madre. Entonces, ¿qué va a pasar? Los mismos efectos adversos. Entonces, la frecuencia de complicaciones de la anestesia extradural viene a ser la misma que la intradural, solo que un poquito menos frecuente. ¿Por qué? Porque sucede solo si es que accidentalmente punzan la dura madre. Así que si les preguntan igual, ¿cuál es la complicación más frecuente de la extradural? Igualito la cefalea. Y si no está cefalea, hipotensión, ¿no? Porque pueden de todas maneras introducir fármaco dentro del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Ahora, una pregunta que les podrían hacer, y hicieron de hecho y corresponde a unas preguntas de cierta dificultad, es ¿cómo saben que están en el espacio extradural? Porque todo es a ciegas, ¿no? Nadie punza con un ecógrafo, ni con nada, ni con guía tomográfica, nada. Punzan, ustedes hacían sus funciones lumbares. Hincan, entran, pasan la piel, pasan la grasita, pasan los ligamentos. Ligamento 1, ligamento 2, ligamento amarillo, pum. ¿Qué es lo que se siente? Vacío. Un vacío. Una presión negativa. Se están punzando y ¡blum! La jeringa les jala su émbolo. ¡Blum! Se van. Porque hay presión negativa. ¿Ya? El espacio extradural se caracteriza por tener una presión negativa. Ahora,
Eso no ha venido. Lo que ha venido es dónde es más negativa la presión. La presión se hace más negativa a medida que nos acercamos hacia la zona cervical. Es decir, ustedes hincan abajo en la presión, en la región lumbar o sacra, les va a jalar un poquito su jeringa, ¿no? Pero si hincan cercano al cuello, en la zona torácica, hincan y ¡frum!, su mano les va a jalar, porque tiene una alta presión negativa. ¿Ya? Eso ha venido en exámenes. Entonces, en ese momento saben que están en el espacio extradural. ¿Y cómo saben que están en el intradural? Salud, ya porque sale líquido, ¿no? Líquido cefalorraquídeo, eso es más sencillo. Muy bien, entonces, esas son las complicaciones y sus principales contraindicaciones. Ahora, ¿de qué depende que una anestesia intradural sea más tóxica que otra? O sea, ¿cuándo puede haber más riesgo de complicaciones? Depende de cómo se disemine en el espacio subaracnoideo, es decir, dentro del líquido cefalorraquídeo. Esta parte es muy importante ya para efectos de cómo funcionan los fármacos acá. Miren, en esta imagen anterior, digamos que, ya la vamos a garabatear, digamos que ustedes ingresan con su agujita y quieren colocar una anestesia en el espacio intradural. Ahí está. Ya está ahí, ¿no? Punzaron y diseminaron su fármaco. ¿Cuál es el objetivo cuando diseminan el fármaco acá? ¿Ustedes quieren que se disperse en todo el líquido cefalorraquídeo? No, ¿verdad? Queremos que se quede en el mismo lugar donde hemos inyectado. Por eso se llama regional y por eso elegimos con mucha delicadeza entre qué vértebras vamos a punzar, ¿no es cierto? Entonces, el fármaco debería quedarse completamente inmovilizado en esa zona. ¿El líquido cefalorraquídeo tiene movilidad? Sí, tiene circulación, pero es muy lento. Tan lento que incluso en varias horas no necesariamente va a movilizar el fármaco. El fármaco no se moviliza porque la corriente de líquido se lo lleve. Se moviliza generalmente, ya sea por gravedad o por peso específico o por densidad. Entonces, el fármaco debería quedarse ahí para tener el efecto que queremos y mantenga una buena anestesia en esas raíces nerviosas. Si es que el fármaco se empieza a diseminar en el espacio subaracnoideo, o sea, en el líquido cefalorraquídeo, ¿a dónde va a ir? Al cerebro. Por lo tanto, hay mayor posibilidad de toxicidad. No solo al cerebro, sino también hacia la región torácica. ¿Qué va a traer? Problemas cardíacos, disneas, problemas respiratorios. Y si llega hacia el tronco cerebral, puede llegar a traer problemas incluso de shock, de parálisis respiratoria. ¿Ok? Entonces, el concepto acá es que el fármaco debe quedarse en el lugar donde está. No debe diseminarse en todo el trayecto del líquido cefalorraquídeo. ¿Y cuáles son los factores que determinan esta diseminación en el espacio subaracnoideo? Pues bien, depende de la dosis del fármaco, del volumen del fármaco, del peso específico del fármaco, y este es tal vez uno de los más importantes. Depende de la posición del paciente, de su talla, de su anatomía, de la cantidad de líquido cefalorraquídeo que tenga, de cómo se inyecta, incluso hasta de la dirección en la que ubican la aguja, de la dirección del bisel de la aguja. ¿Y por qué todos estos factores son tan importantes? Pues bien, por lo siguiente. Tenemos acá un pacientito, vamos a hacer un esquemita. ¿Se entiende, no? Está en su cabeza, los pies. Ya. Solo para ver la dirección del paciente. Está la dura madre. ¿Sí? Y adentro está la médula espinal. Ahí está la médula espinal. ¿No? Con sus raíces nerviosas, su colita de caballo al final y todo el tema. Ya está. Ustedes van a operar, por ejemplo, una apendicectomía. Su apéndice está por acá. Digamos, por acá. ¿Ya? Bueno, para adentro, ¿no? Sí. Ahí está su apéndice. ¿Dónde van a inyectar? Obviamente en alguna zona lumbar probablemente van a colocar su fármaco. Ahí colocan su fármaco, en el espacio intradural. Van a hacer una anestesia regional para una apendicectomía. ¿Qué hacen ustedes cómo ubican al paciente durante una apendicectomía? ¿Así echadito? ¿O lo inclinan hacia abajo, hacia arriba? Para una apendicectomía, por ejemplo,
el paciente debe estar en esta posición, ¿no? En Trendelenburg. ¿Para qué? Para que todas las vísceras por gravedad caigan hacia la zona del diafragma y les liberen la zona pélvica y ustedes puedan operar tranquilos y no estén con todos los intestinos invadiendo su zona quirúrgica, ¿ya? Entonces, si ponen al paciente en esta posición por gravedad, ¿hacia dónde va a dirigirse el fármaco? Hacia la cabeza, en la médula espinal, hacia el cerebro. Va a ser entonces altamente tóxico, ¿cierto? Entonces, al revés, si van a operar una vesícula, quieren liberar la parte superior del abdomen. Entonces, al paciente, ¿cómo lo ponen? En Fowler, ¿no? Fowler, ahí está. Cabeza y sus pies abajo. ¿Para qué? Para que las tripitas viajen. Entonces, el fármaco, por densidad, ¿hacia dónde va a viajar? Por gravedad, hacia las zonas bajas. Y va a disminuir, el fármaco estaba acá, y se va a dirigir, lo habían puesto ustedes en una región entre T11, T10 por ahí, y de pronto el fármaco empieza a bajar hacia la zona sacra incluso, quitando anestesia a las zonas que querían anestesiar. ¿Me dejo entender? O sea, se moviliza. Por eso depende mucho de la posición del paciente. Pero no es a lo que queremos llegar. Un factor mucho más importante que esto es la densidad del fármaco. Me explico. Cuando ustedes tienen un vasito de agua, un vasito con agua, y le ingresan cierto fármaco, un anestésico por ejemplo, ¿qué pasa si este anestésico tiene baja densidad o bajo peso específico respecto, en este caso, al líquido cefalorraquídeo? Si tiene bajo peso específico, baja densidad, baja presión, ¿va a flotar o se va a hundir? Va a flotar, ¿no es cierto? Si tiene menor densidad que el líquido cefalorraquídeo, va a flotar. Pero eso es cuando tiene un bajo peso específico. Pero si tiene un alto peso específico y ustedes ingresan fármaco dentro del líquido cefalorraquídeo, dentro de un vasito de líquido cefalorraquídeo, ¿a dónde va a ir el fármaco con alto peso específico? Hacia abajo, ¿cierto? Se va a hundir. Entonces, bajo ese concepto, si ustedes van a operar la vesícula, vamos con la vesícula. ¿El paciente en qué posición estaba? En Fowler, ¿no? Ya, si van a operar una vesícula, su fármaco está acá. ¿Qué pasa si su fármaco tiene bajo peso específico y el paciente está en esta posición? Va a ascender, ¿no es cierto? Entonces, durante la cirugía, el fármaco va a empezar a ascender hacia el cerebro porque tiene baja densidad. No importa la gravedad acá, aquí vale más el peso específico del fármaco. Entonces empieza a diseminarse en dirección al cerebro, ¿ya? Muy bien. Y al revés, ¿qué pasa si van a operar un apéndice? Estaba en Trendelenburg, ¿cierto? Van a operar un apéndice. ¿Qué pasa si su fármaco tiene un alto peso específico? Acá su fármaco. Tiene un alto peso específico. ¿Hacia dónde va? Hacia abajo. Entonces, no solo depende de la posición del paciente, sino, y si lo ponen de costado y todo va a variar, no solo depende de la posición, sino del peso específico, la densidad y la presión del fármaco, ¿ya? Entonces, ¿cuál conviene? ¿Uno de alto o bajo peso específico? O sea, ¿uno hiperbárico o uno hipovárico? Ninguno. Convienen los isobáricos. ¿Para qué? Pongan como lo pongan al paciente, el fármaco va a seguir en la misma zona. No va a variar dependiendo de la concentración. Por lo tanto, donde ustedes pongan su fármaco, inyecten, ahí va a permanecer por lo menos la mayor cantidad de tiempo hasta que se metaboliza. Van a conseguir dos cosas. Uno, mejor anestesia en esa zona y dos, menor toxicidad a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, ni los hipo ni los hiper. ¿Qué prefieren? Los isobáricos. Son los de elección. Isobáricos. Es decir, los que se van a mantener al medio. Eso es acá. ¿Ya? Entonces, ahora se va a entender mejor este cuadrito que está abajo con hartos numeritos. Vean, la densidad, peso específico, varicidad de los diferentes tipos de anestésicos respecto al líquido cefalorraquídeo. Pueden ser hipováricos, pueden ser isobáricos, pueden ser hiperbáricos. Todos se usan. Y ya el anestesiólogo decidirá cuál le conviene en el momento. Pero ¿cuál es el de elección? Los isobáricos. Así que estos de acá arriba, no es necesario que lo aprendan, que lo memoricen. Solamente acuérdense cuáles son los de elección. Los isobáricos, los del medio. La tetracaína ya no se usa, porque es un anestésico tipo éster, ya lo vamos a ver en un ratito, que ya dejó de usarse.
¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los de elección? La lidocaína y la bupivacaína. ¿A qué concentración? Vean, la lido al 2% en agua y la bupi al 0.5% en agua. Eso sí lo tienen que conocer y recordar. ¿Y se les hace conocida la lidocaína al 2%? Eso es lo que nos venden, ¿no es cierto? Además, cuando ustedes hacen su receta para suturar una herida, ponen lidocaína al 2%. Entonces eso está recontra mal. Yo no sé en qué momento nos enseñaron eso. Esa lidocaína al 2% es un producto isobárico con el líquido cefalorraquídeo. No tiene por qué usarse en la piel. ¿Ya? En la piel que se usa lidocaína al 1%. Entonces, lo que pasa es que el Estado no compra lidocaína al 1%, no hay, pero deberíamos diluirlo. Ese al 2% y por eso vienen en frascos así grandecitos, son los que se usan para la columna, para anestesia neuroaxial y a veces para ciertos bloqueos en ciertos plexos. Entonces, la lidocaína al 2%, que es la comercial, es la isobárica. Y la bupivacaína, esa sí viene al 0.5 y a la mitad, al 0.25%. Ahorita vamos a ver anestésicos locales. ¿Ok? Entonces, estos fármacos que es lo que nos venden así en las farmacias, a veces así en receta, son los que se usan para anestesia regional. ¿Y por qué? Porque son tan densas como el líquido cefalorraquídeo y tienden a permanecer en el nivel en el que se inyectan. Por eso. ¿Ok? Entonces, queda claro esa parte, ¿no? Podría ser una pregunta que tiene ha venido muy poco, pero es lo que va a hacer la diferencia. ¿Ya? Ahora, ¿y no se usan los hipo o los hiper? Pues sí, sí se usan. Sí se usan, por ejemplo, si van a operar un paciente con un problema en el anito, una esfinterotomía, por ejemplo, ¿no? Que quieren tratarlo, ¿cómo van a poner al paciente? Así, ¿no es cierto? Entonces ustedes quieren, ¿dónde está la inervación de la región anal? En la región sacra. Entonces ustedes van a poner su anestésico. ¿Y qué les convendría en un paciente en esta posición si es que van a operarle el anito? Una hipovárica, ¿no es cierto? Que ascienda, que se vaya hacia arriba. Una hipovárica o una hipodensa. Entonces ahí usan ¿cuál? Por ejemplo, la que taché, la lidocaína al 0.5%, por ejemplo. No está bien diluidito. Entonces, sí se usan, pero ni los toman en cuenta, ¿ya? Para no rayarnos. Quedémonos con los isobáricos. Entonces, vayan también grabándose que los fármacos que se usan, uno de los fármacos que se usan en la anestesia regional son precisamente los anestésicos locales. La lido, la bupi, la mepi, levobupi y todos los nombres que ahora vamos a aprender. Muy bien. ¿Queda entonces? Listo. Aquí, como resumen, la anestesia intradural, entonces, ¿qué fármacos usa? Bupi, levobupi, ropi, lidocaína. ¿Ya? Se pueden añadir opiáceos como la morfina, fentanilo, o incluso se puede añadir adrenalina dependiendo de qué grado de vasoconstricción o demás se quiere. ¿Ya? Pero sobre todo, los fármacos son anestésicos locales más opioides. Muy bien. Por supuesto que los opioides también deben ser lo más isobáricos posibles. ¿Ya? ¿Qué complicaciones? Ya vimos lo más frecuente, la cefalea y toda la lista de complicaciones hasta llegar al bloqueo simpático, que es lo que ocasiona hipotensión. ¿Ok? Listo. Quedamos entonces con anestesia regional. ¿Está claro? Entonces, para cerrar esta primera parte, que es anestesia regional, acordémonos dos cosas. Uno, pueden ser extradurales o intradurales, con sus respectivos sinónimos. ¿Cuál trae más complicaciones? La intradural. ¿Cuál es la más frecuente? La cefalea. ¿Cuál es la más delicada? Las relacionadas al bloqueo simpático, entre ellas la hipotensión con más frecuencia. Por lo tanto, la principal contraindicación para una anestesia intradural es la hipovolemia. ¿Ya? Hipovolemia. Pueden ponérselo de otra forma, caso clínico. Llega un paciente con sospecha de trauma de ruptura de vaso, como taquicárdico e hipotenso. ¿Qué anestesia contraindicaría? La intradural, por ejemplo, ¿no? Ya está. Y para evitar estas complicaciones y evitar toxicidad del sistema nervioso central, ¿qué criterio entra? Las características del fármaco. ¿Cómo deben ser? Isobáricos. ¿Y qué fármacos son isobáricos? Las que conocemos de la farmacia. Lidocaína al 2%, bupivacaína al 0.5%. Punto. Nada más. ¿Ya? Hasta ahí.